el siglo XX lo íbamos a desglosar en las distintas personalidades que a lo largo del siglo XX fueron aportando al crecimiento de lo que es justamente la industria, la producción, ¿sí? Las organizaciones. Estas personas fueron dando un punto de vista, un modo de trabajar, ¿sí? Que fue evolucionando a lo largo del tiempo. Y de cada uno de ellos, ¿sí? Quedó algo que hoy en día se sigue utilizando. Por lo tanto, cuando ustedes desarrollan la línea del tiempo, entonces iban anotando en el siglo V, anotaban qué sucedió, en el siglo, luego saltábamos al siglo XVIII, qué sucedió, etc. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto habíamos visto la vez pasada? ¿Sí? El siglo XV, luego el siglo V, el siglo XV, el siglo XVIII, ¿sí? Habían ido viendo qué fue sucediendo. En el siglo XX es lo que nos va a ocupar más de la línea del tiempo, ¿sí? Más desarrollo de la línea del tiempo. Se van a ver que cuando hagan la línea del tiempo, casi la mitad de la hoja va a ser sobre el siglo XX. La primera personalidad que nos interesa destacar es Taylor, ¿sí? Frederick Taylor, ¿sí? O Taylor, lo que hizo fue comprender bien que una persona podía funcionar igual que una máquina. Bien, entonces, si el proceso de producción, ¿sí? Hacía que una persona hiciera una tarea de todo el proceso, bien, y lo hiciera reiteradas veces, la producción aceleraba mucho más, es decir, se podía producir mucho más rápido. Bien, ¿se acuerdan que yo les había explicado que entonces lo que decía Taylor era, bueno, el hombre es una máquina. ¿Qué hacen las máquinas? Hay una máquina que, por ejemplo, pone botones, otra máquina que lo que hace es cose la remera, otra máquina lo que hace es, bueno, entonces él decía que cada persona debía hacer una tarea, ¿sí? Una tarea. Eso estaba muy bueno porque realmente hace que las personas puedan enfocarse en una sola cosa. ¿Qué era lo malo? Lo malo era considerar, ¿sí? Que la persona era una máquina, ¿sí? Entonces, obviamente el taylorismo no duró mucho tiempo porque no podía considerar, ¿sí? A la persona como una máquina. A continuación de él, ¿sí? Un seguidor de Taylor, vino Henry Gantt. ¿Bien? Henry Gantt era un hombre que, si bien era seguidor de Taylor, fue un hombre que tenía un concepto totalmente distinto al concepto que tenía eh, Taylor. ¿Qué consideraba? Decía, el ser humano es una persona, ¿sí? Es una persona. Entonces, él, si bien estuvo trabajando y colaborando con Taylor, él dio como, ¿sí? Taylor consideraba a la persona como una máquina. Entonces decía, no, dice, es una persona, por lo tanto debemos tratarla como tal. Tiene sus necesidades, su tiempo de descanso, necesita también que lo estimulemos, ¿sí? Que lo ayudemos, que lo capacitemos. Entonces empezó a tener un pensamiento mucho más humano, ¿bien? Ahora bien, él decía, qué pasa si nosotros, ¿sí? Desarrollamos un sistema que, a ver, que incentivemos al empleado a través de las tareas que desarrolla? Entonces Gantt creó este sistema, se llama diagrama de Gantt, ¿sí? En donde él decía, bueno, lo que vamos a hacer es bonificar, es decir, pagarle a las personas por la tarea que desarrolle. Mientras más tareas pueda desarrollar, ¿sí? Mayor va a ser el dinero que tenga la persona esa, ¿sí? Entonces, él decía, pero no vamos a hacer que todas las tareas las desarrolle al mismo tiempo, las vamos a organizar a lo largo del tiempo, ¿sí? Para que la persona pueda sentirse mejor. Entonces decía, bueno, las tareas que hay que desarrollar son, por ejemplo, 5 tareas. Bien, esas tareas las vamos a hacer. La primera tarea en el mes de marzo, la segunda tarea, fíjense que ahí tienen un diagrama, ¿ven? Que va abril, mayo, junio. Dice, bueno, la primera tarea, fíjense el color naranja, lo va a desarrollar en el mes de abril. La tarea violeta la va a desarrollar también en la segunda y tercera semana de abril. Y así va organizando las tareas. Veo que ustedes
muchas veces, seguramente en este tiempo de cuarentena, sin duda que se han organizado y han dicho, bueno, lo que vamos a hacer es, yo tengo que hacer, no sé, cumplir con 12 materias. Voy a hacer esto. El primer día voy a hacer a la mañana la materia tal, la materia tal. El segundo día, sí, voy a hacer tal materia y tal materia. Ser organizado, no han hecho las 12 materias el día lunes, sino que se han organizado a lo largo de la semana. ¿Sí? ¿Para qué? Y para distribuir el tiempo, para no cansarse, para poder hacer todo y llegar a tiempo con todo, ¿sí? Seguramente justamente el que no pudo llegar a tiempo a las entregas, recién decía que había algunos que no pudieron entregar cosas. Bueno, seguramente el que no pudo llegar a tiempo, lo más seguro que lo que le faltó fue organizarse. Y quizás también le faltó ánimo, ganas de hacerlo, ¿sí? Ganas de hacerlo. Entonces, Gantt lo que decía era, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a organizar las tareas en el tiempo y le voy a incentivar para que tenga ganas de hacerlo a través de una bonificación, que es una bonificación, es dinero. ¿Eh? Entonces, vamos a organizar, como son empleados, obviamente cobran un sueldo. Entonces, el incentivo tenía que ver con una bonificación. Bueno, este es entonces Gantt que equilibra el pensamiento, ¿sí? De Tyler. Vamos al siguiente. Luego llegó Henry Ford, ¿sí? Henry Ford. Henry Ford, muy conocido por todos, porque hoy en día, al día de hoy, sí, seguramente han subido a un auto que la marca es Ford. Entonces, Henry Ford es una persona que empezó a ir a los mataderos. Y en los frigoríficos, él veía en los mataderos y en los frigoríficos cómo se hacía una cadena de montaje. Es decir, que iban haciendo, ¿sí?, distintas etapas, o sea que va tomando lo que Gantt dijo, va tomando lo que Taylor dijo, él toma lo que cada uno va diciendo y dice, yo puedo hacer una cadena de montaje. ¿Qué significa eso? Que puedo hacer una línea de trabajo. Este año nosotros no hemos podido ir a visitar una fábrica, pero cuando los llevaba a la fábrica a los chicos, ellos podían ver que existen lo que se llaman líneas de producción. ¿Qué significa línea de producción? Y que en una línea real, o sea, en un espacio lineal real, las personas se ponen una al lado de la otra. Fíjense la fotito que está ahí abajo a la izquierda. Las personas se alinean una al lado de la otra y van cumpliendo distintas tareas del proceso de producción. Entonces siempre con los chicos íbamos a Bimbo. Y los chicos en Bimbo podían ver, bueno, que había una persona que se encargaba de hacer la masa, había otra que ponía la masa en los moldes, había otra que desmoldaba, había otra que cortaba el pan, había otro que lo envasaba, había otro que lo embalaba para llevar. Entonces, él veía que justamente él podía hacer, ¿sí?, este mecanismo. Y sobre todo lo llevó en su producción que era de autos. ¿Sí? Es decir, unos se encargan del motor, otros se encargan de la carrocería, de las distintas partes de la carrocería, otros se encargan de los accesorios del auto, otros se van a encargar de las ruedas. Es decir, que van separando las tareas, ¿sí? Y el Fordismo, que así se llamó el movimiento de Ford, el Fordismo, así como Taylor se llamó el Taylorismo, bueno, Ford también se llamó el Fordismo. Él crea lo que se llaman estas líneas de producción. Líneas de producción. Una secuencia de tareas para llegar a un producto final. A continuación, llegó Henry Fayol, ¿sí? Fayol lo que hace es dar el aporte en relación a la parte administrativa de las empresas, es decir, a la parte económica de las empresas. ¿Bien? ¿Qué sucedía con las empresas, chicos? Las empresas crecían, empezaban a crecer. Entonces, de aquella empresa manual, artesanal, que se desarrollaba en las casas familiares, de pronto ya la producción era mayor, tenía empleados a mi cargo, tenía tareas que desarrollar, clientes a los cuales cumplir. Entonces, este crecimiento hizo que toda la parte administrativa fuera sumamente importante, ¿sí? Que hubiera que ordenar la parte administrativa. Entonces, Henry Fayol
pensó un modo para organizar justamente esto, ¿sí? Él es el padre de la teoría de la administración, justamente de la administración de las empresas, y él dice, bueno, para una empresa, para organizarse, lo primero que debe hacer es planificar, ¿sí? Planificar, organizar. Es lo que yo recién les decía, bueno, si vos tenés que hacer 12 materias en una semana, vos lo que vas a hacer es planificar, anotar las fechas de entrega, anotar, ¿sí? qué cosas te pidió cada profesor. Entonces, lo primero que hago yo es planificar. Luego organizo mi tiempo, organizo los recursos que tengo, quizá tengo que compartir la computadora con un hermano, con mi papá, con mi mamá. Eh, entonces me voy a organizar con los recursos, organizar con el tiempo, con mi descanso, con otras actividades que desarrollo. Luego lo que voy a hacer es dirigir, ¿sí? Dirigir es empezar a dar las órdenes, ¿sí? Empezar a dar las órdenes. Entonces, bien, lo primero que hago es esto, lo segundo que hago es esto, lo tercero que hago es esto. Para hacer esto tengo que llamar a tal persona, tengo que mandarle un mensajito a tal otra. ¿Eh? Lo que hago entonces es dirigir, ¿sí? Para que la actividad se desarrolle. Obviamente que a partir de empezar a dirigir, lo que tengo que empezar es a coordinar, ¿sí? A coordinar. Seguramente ustedes, hay trabajos que tuvieron que decir, bueno, hay que hacer esto, pero lo tengo que hacer con tal compañero, o tengo que ver si la profesora lo ve para ver si está correcto, o se lo voy a hacer a ver a mi papá para que me ayuden, o empiezo a coordinar con otras personas, con otras tareas, ¿sí? Para que justamente esto se desarrolle bien. Entonces, las cosas no solamente las dirijo yo y las hago yo, sino que también necesitan ser coordinadas con otros, ¿sí? Y luego lo que hago es controlar. ¿Qué significa controlar? Y ver si pude cumplir el objetivo, ver si pude llegar bien. Entonces, a ver, llegué bien, uy, no, tenía que hacer 12 materias y pude cumplir con 8 materias. Hay 4 materias que nunca presenté. ¿eh? O lo presenté a todo, pero la verdad que lo hice muy flojo, ¿sí? Entonces, lo que debo hacer es controlar, ¿sí? Está bueno poder saber, a ver, qué hice correcto, qué no hice correcto, en qué puedo mejorar. Bueno, como verán, esto que estoy diciendo yo de cómo se administra una empresa, también se utiliza en la vida cotidiana, también se utiliza en la vida de uno. Entonces, a veces cuando su papá uno dice, bueno, tienen que organizarse, fíjate bien, anota, bueno, tiene que ver justamente con esto, ¿sí? Con poder planificar, ¿sí? Las actividades de uno, las responsabilidades de uno, ¿bien? Después de Fayol vino Elton Mayo. Elton Mayo. Elton Mayo es totalmente opuesto a Taylor. ¿Sí? Totalmente opuesto a Taylor. Si yo te digo cuál es la diferencia entre Taylor y Mayo, bueno, Taylor consideraba al hombre como una máquina. Y Mayo, ¿sí? Directamente subraya, el hombre no es una máquina. O sea que es totalmente opuesto. Fíjense qué cosas son las que resalta Mayo. Mayo dice, para que haya una persona que produzca mucho, que trabaje bien, que haga las cosas bien y que haga muchas cosas, lo que necesito es que la persona esté contenta. Lo que necesito es que la persona, ¿sí? Haga las cosas a gusto. Entonces, si vos estás trabajando en un lugar, para que las cosas las hagas bien, tenés que estar a gusto. Es más, seguramente a ustedes también les ha pasado que funcionan mejor si en el aula, en el curso en el que están, se sienten bien. Si uno en el aula se siente mal, ¿sí? Produce, es decir, hace sus tareas de una manera, ¿sí? Con desgano. Si en el aula te sentís bien, te sentís a gusto, que podés hablar, expresarte, decir las cosas, que tus compañeros trabajan con vos, etc. Bueno, ¿qué sucede? Y yo empiezo a hacer las cosas mejor. Bueno, acá pasa lo mismo. Si un empleado se siente mal en su espacio de trabajo, no va a producir bien, ¿sí? Entonces necesita estar bien. Por eso fíjense qué palabras subraya. Dice la autoestima de la persona, la motivación, la satisfacción de la persona, ¿sí? Entonces, todo esto dice que es importante para que pueda ser una persona que produzca bien. Por eso es que es importante escuchar a los empleados, festejar cuando un empleado hace bien las cosas, ¿sí? Vieron, McDonald's es uno de los ejemplos más claros, tiene el empleado del mes, tiene premios,
para los empleados, ¿sí? Es todo un sistema en donde reconocen al empleado para que haga las cosas bien, ¿sí? O sea, considere que es una persona, que le suceden cosas, que tiene sentimientos, que le pasa algo, ¿sí? Que un día puede venir cansado porque tuvo un problema familiar, que un día puede estar enfermo. Entonces se lo consideran justamente a un ser humano que le suceden cosas. Fíjense cómo va cambiando la mirada, ¿sí? Arrancamos con el hombre una máquina y ahora entendemos que el hombre es una persona. Muy bien. A partir de eso, entonces, ustedes tienen que empezar a desarrollar bien esta línea del tiempo que acabo de explicar. Bien. Ahora bien, es una cosa importante tener en cuenta. En este siglo XX, después de ver todos estos avances que fueron habiendo y estos aportes que fueron habiendo de las distintas personalidades, ¿sí? Vinieron cambios importantes y grandes como son la globalización, es decir, ¿qué hizo? Y el Internet hizo de que en realidad una empresa pueda estar en cualquier lugar del mundo, que un problema de otro país, de otro continente, también puede influir en este país. La economía, entonces, empezó a comprenderse de manera global. Fíjense, arrancamos de las personas que producían en su casa y que solo le vendían a los vecinos, de pronto con las distintas revoluciones industriales empezaron a poder con el tren a venderle a otras ciudades, con los barcos a otros continentes, con el internet a todo el mundo, ¿sí? Es decir, que esa frontera se empezó a desarmar y no existe hoy en día límites ni fronteras en lo económico, ¿sí? La globalización hace que cualquier persona pueda vender en todo el mundo, ¿bien? Obviamente que fíjense las palabritas de ahí arriba. Aumentó la competencia, ¿sí? Por supuesto. Mi empresa compite por ahí con una empresa que está en Francia, ¿sí? Aumenta las competencias porque las empresas pasan a estar compitiendo con otras empresas de otros lugares del mundo. Vinieron los cambios tecnológicos que recién les dije, ¿sí? La información, el Internet y toda la información, ¿sí? Que está trabajada a través de las nuevas tecnologías. Bueno, todo eso hizo que fuera habiendo estas palabritas que están aquí abajo. Fíjense, procesos de mejora continua, es decir, que las empresas necesitan mejorarse continuamente, sacar nuevos productos, repensar los productos, prestar nuevos servicios, ¿sí? Reducción de costos, es decir, que necesitamos mirar los costos porque nuestra empresa compite con muchas empresas, así que no puedo poner el precio que yo quiera, ¿sí? Dice ahí, just in time, el justo a tiempo. ¿Qué significa esto? Hoy en día se usa muchísimo el just in time. Significa que necesitamos, ¿sí? No, a ver, la velocidad en el trabajo, ¿sí? La velocidad en la prestación de servicio, el llegar a tiempo es importantísimo. Hoy en día, fíjense con ¿qué hacemos? Necesito pedir una hamburguesa, ¿sí? Fíjense con todos estos nuevos servicios de Globo y de todas estas mensajerías que te traen bueno, alimentos, productos, etcétera, ¿sí? Fíjense que se ha desarrollado muchísimo la velocidad. Una de las empresas que lo desarrolló muchísimo es McDonald's. Vos ibas a McDonald's a comprar una hamburguesa y la velocidad con la que te daban y te entregaban el producto era justamente rapidísimo. Bueno, es importante justamente respetar el justo a tiempo. Justo a tiempo. No da lo mismo que me dé la comida dentro de una hora que me dé la comida en 5 minutos. ¿Sí? Entonces, el justo a tiempo hace que el cliente quiera quedarse, quiera comprar ahí. ¿Sí? Bien. Eh, Esto de satisfacer la necesidad de los clientes, ya lo voy a hablar ahora en un ratito. Mejorar la gestión, gestionar significa organizar, ¿sí? Que es lo que recién les dije. Eh, y escuchar, fíjense el último punto, aprovechar las sugerencias e ideas de los empleados, escuchar a los empleados, escucharlos, ¿sí? Eso también fue sumamente importante como cambio de las empresas. Las empresas usaban a los empleados, ¿sí? Como máquinas de trabajo. Pasó totalmente a la inversa ahora el empleado se lo escucha,
se lo escucha y porque también puede aportar, porque es quien conoce a la perfección cómo se puede hacer un producto. ¿Sí? Muy bien. Atención ahora. Yo les decía, recién les dije, el satisfacer la necesidad de los clientes, les dije, este punto lo voy a hablar en un ratito. Ahora lo vamos a hablar. Y esta es la última diapositiva. Recién les decía, voy a ver si se puede ver completa. Ahí está mejor. Recién les decía que a lo largo de la historia también hubo distintos enfoques. ¿Sí? ¿Qué significan enfoques? Y distintas formas de mirar. ¿Sí? Vieron que ustedes a lo largo del tiempo van mirando las cosas de una manera distinta. ¿Sí? Van mirando a las personas de una manera distinta. Bueno, en la evolución de la producción, también el enfoque, la mirada, fue puesta en distintas cosas, en distintos lugares. La primera, ¿sí? Se llama enfoque de producción. ¿Sí? Fíjense, ¿dónde estaba puesto el enfoque? Dice, el mercado dominado por los vendedores, oferta mayor que la demanda. Por lo tanto, el enfoque estaba en producir. ¿Sí? ¿Qué sucedía? La demanda significa necesidad. O sea, los ciudadanos necesitaban era mayor a lo que podíamos ofrecer como productos. Entonces, ¿a qué me refiero? Suponete, había 10 personas que querían comprar autos, pero yo tenía solo 5 autos para vender. Entonces, la demanda, la necesidad era mayor a la oferta. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, el enfoque estuvo puesto en la producción. Había que producir más. Por eso es el taylorismo. Vieron que el taylorismo decía, el hombre es una máquina, tiene que producir, 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 producir. No importa si está cansado, no importa si trabaja 8, 10, 20 horas, tiene que producir. Bueno, ¿por qué? Porque el enfoque estaba puesto ahí, en la producción. Necesitábamos que se produzca más, porque las personas estaban necesitando cosas y no había. Y no había. Luego vino otro enfoque, el enfoque puesto en las ventas, ¿sí? Es decir, que empezó a decir, bueno, a ver, hay que incentivar y entrenar a los vendedores. Ya tenemos toda la producción, tenemos todos los productos para vender. Ahora bien, ¿quiénes los venden? Y los empleados, los vendedores son el punto importante. Hay que entrenarlos, hay que aprendan, ¿sí? ¿Se acuerdan todo lo que recién decíamos de considerar al empleado? Bueno, justamente venía Mayo con todo esto de que había que incentivar, capacitar, estimular a los vendedores, ¿sí? Para que pudieran vender más, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba? Estaba puesto en ellos, tenían que vender más, ¿bien? Pero se habían olvidado de los clientes. No importaba lo que el cliente quisiera, ¿sí? Quizás el cliente no le gusta la leche chocolatada con sabor a banana, ¿sí? Pero no importaba. En ese momento estaba puesto el enfoque en que había que vender. Y bueno, y así es como te vendían cualquier cosa, te vendían cualquier cosa. Y ahora el enfoque está puesto en la comercialización. Se llama enfoque de comercialización. ¿Qué significa esto? Que hoy en día el enfoque está puesto en el cliente, ¿sí? Está puesto en el cliente, en escuchar al consumidor, en escuchar qué quiere, qué desea, ¿sí? Cómo quiere las cosas, ¿bien? Entonces, por eso es que hoy en día se escucha al consumidor. Fíjense, seguramente han ido a comer a algunos de estos lugares que venden hamburguesas, en donde cada uno puede ponerse los topics que quiere, o sea, puede ponerse los aderezos, los agregados de su hamburguesa, lo que él quiera, ¿sí? Lo que él desee, como él quiera armar su propia hamburguesa. Bueno, tiene que ver con esto, con escuchar al cliente, escuchar lo que quizás el cliente ahora quiere un auto más confortable, donde pueda ir hablando por teléfono mientras maneja. Bueno, eso es escuchar al cliente, no venderle el auto como uno quiere, sino como el cliente quiere. Entonces, hoy en día, este tercer enfoque es el que se desarrolla, el enfoque puesto en el cliente, en escuchar las necesidades. ¿Sí? Bueno, hasta acá entonces llegamos con la explicación de todo esto de la línea del tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer.
Profe, esto no es una pregunta, Sí, pero el tema ese de recompensas a los empleados me hizo acordar a un experimento que vi hace tiempo se llama la caja de Skinner, ¿qué era? es ¿Cómo un es eso? sistema de recompensas. Ahí eso me hizo acordar a Mm, ese tema. mira vos, muy bueno, no conocía, muy bueno. Bien, vamos entonces ahora a enfocarnos en la línea del tiempo. No voy a explicar toda la línea del tiempo de vuelta, ¿sí? Porque ya la expliqué la vez pasada, así que cuidado con eso. Si tienen alguna duda, vuelvan a ver el video de la clase pasada, ¿sí? Sí quiero explicar esta etapa, cómo desarrollar esta etapa del siglo XX. Prestemos atención. Ustedes habían desarrollado una línea del tiempo. Yo les había pedido que la desarrollaran más o menos, ¿sí? Por aquí arriba. Les había pedido que fuera de flecha doble, porque el tiempo transcurrió previa y post a los siglos que nosotros vamos a ver, ¿sí? Que colocaran un grosor. Muy bien. Y les había pedido que hicieran los cortes del tiempo. Bien, esos cortes del tiempo iban siendo, me voy a acercar un poquito más, ¿saben? Para que lo puedan ver mejor si viendo en celular. Mirá, esas líneas del tiempo tenían cortes, ¿sí? Esos cortes iban siendo los distintos siglos, ¿bien? Acá poníamos, ¿se acuerdan? Poníamos el siglo V, todo en números romanos, y vamos a checar un poquito así pueden ver mejor, ¿sí? El siglo V, y así tenían, ¿se acuerdan que también le poníamos un formato? ¿Bien? Tenían el siglo V, luego tenían el siglo XV, el siglo XVIII, bueno, y así cada uno de los siglos. Hasta llegar al siglo XX. Prestemos atención que esto es lo que vamos a completar ahora. Hasta llegar al siglo XX. Cuando llegamos al siglo XX, espérense que ahora les quiero explicar esto, por favor, el que tenga duda, pregunte sobre esto, ¿sí? Esperen que termine de explicar y después preguntan. En el siglo XX no duraba un punto en el tiempo, sino que duraba todo el resto de la línea del tiempo. ¿Estamos? Por lo tanto, cuando desarrollan el siglo XX, tengan en cuenta que inicia desde aquí y todo el siglo XX. ¿Por qué todo? Porque los cortes del tiempo vamos a colocar a las distintas personas que fuimos viendo. ¿Sí? Vimos a Taylor, ahí estamos. Entonces vamos copiando y pegando las distintas personas que estuvieron acá. ¿Sí? ¿Estamos entonces? Yo voy a hacer un ejemplo. Vamos a poner entonces un ejemplo. Este primero era Taylor. ¿Sí? Quizás tengan que separar un poquito más esto. ¿Bien? Cuando trabajen, fíjense, no hace falta que trabajen letra tan grande, pueden trabajar letra más pequeña. Los cuadritos de texto se pueden achicar, agrandar, esto ustedes lo van manejando. Es importante que los cuadros de texto tengan formato, ¿sí? Tengan un formato. Elijan el que les gusta, pero vayan dándole formato. Es simplemente hacer clic en un colorcito, o sea que no es mucho esfuerzo. Bien. Este entonces, el primero es Taylor, ¿sí? Debajo de Taylor vamos a hacer un cuadro de texto con la información de Taylor, ¿bien? Con la información de Taylor, ¿sí? Entonces quizás tenga que ser un poquito más ancho. Es importante que trabajen con una letra pequeña para que les pueda entrar aquí, ¿bien? Así que no trabajen en tamaño 11, por ahí un tamaño 9, un tamaño 8, ¿sí? Un tamaño más pequeño. Y ahí van a desarrollar todo lo que tenga que ver con Taylor, ¿sí? Aquí van a correr y van a colocar el otro,
¿sí? La otra personalidad, ¿bien? Y el cuadro de texto también. Acuérdense que se puede hacer, lo seleccionan del borde, ponen control C para copiar o botón derecho copiar en lo mismo, pero para pegar es importante que seleccionen la hoja, que no esté seleccionado el cuadro. Hagan clic afuera, sobre la hoja, y ahí ponen pegar, ¿sí? Control V corta, o botón derecho pegar. ¿Eh? Eso háganlo así, porque si lo hacen con el objeto seleccionado, miren qué pasa. Si yo tengo este cuadro de texto seleccionado y le pongo pegar, se pega adentro, ¿ven? Se pegó adentro. Y no queremos eso. Así que para que se pegue afuera hay que hacer clic afuera de la hoja. Bueno, van a ir entonces desarrollando las distintas personalidades que fuimos viendo. Bien, las distintas personalidades. ¿Sí? Van poniendo una al lado de la otra, una al lado de la otra. Y luego van a buscar una imagen para colocar en la parte inferior, ¿sí? Una imagen. Entonces, por ejemplo, yo ya la tengo aquí en el PowerPoint, así que directamente voy a usar esta, pero van a buscar en internet una imagen, por ejemplo, de Taylor, ¿bien? Para poder ubicar aquí, ¿sí? Acuérdense que van a herramientas de imagen, ajustar y ponen delante del texto. ¿Para qué hago esto? Y para que la imagen se pueda mover, se pueda achicar, ¿sí? Yo puedo hacer lo que yo quiero entonces con esta imagen. La imagen entonces la van a colocar debajo. Si alguno quiere colocar la imagen arriba, es decir, profe, yo prefiero colocar, ¿sí? La imagen arriba y el cuadro de texto abajo. Bueno, no hay problema. ¿Sí? Si ustedes quieren hacerlo al revés, no hay problema. ¿Sí? Hay personas, por ejemplo, si ustedes dicen, mire, profe, como no me entra, voy a poner la imagen de Taylor acá arriba. ¿Sí? Voy a hacer el cuadro de texto con el nombre de la persona, pero la imagen la voy a colocar arriba. Bueno, no hay problema, la colocan arriba. ¿Sí? Estas imágenes son pequeñas, ¿eh? Fíjense, chiquitas, ¿sí? Del ancho del cuadro de texto, o menos. Pero no pongan imágenes enormes, imágenes pequeñas. Acuérdense que a lo otro también había que ponerle imágenes, ¿sí? Pero acá sucede que son muchas personas, entonces van a ir muchas imágenes una al lado de la otra. ¿Ok?